El ajuste o afinación de hiperparámetros es una fase que siempre debemos implementar al momento de construir un modelo de Machine Learning. Y en esencia la idea de esta afinación consiste en encontrar el mejor conjunto de hiperparámetros de tal manera que cuando entrenemos el modelo con esos hiperparámetros ideales obtengamos el mejor desempeño posible. Así que en este video les traigo un tutorial donde veremos dos de los principales métodos usados para realizar la afinación de hiperparámetros y que están disponibles en la librería Scikit-learn de Python. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, pues los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a seguir ayudando a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos, proyectos y tutoriales que les ayudarán a construir su carrera en ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación tanto para personas como para empresas. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos viendo la manera como está estructurado este tutorial. Recuerden que el enlace al código fuente que vamos a ver en el tutorial y el set de datos que vamos a usar, esos dos enlaces los van a encontrar en la descripción del video. Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que son los parámetros e hiperparámetros de un modelo. Luego vamos a hablar de los objetivos del ajuste de hiperparámetros para entender, digamos, la idea básica de este tutorial. Vamos a repasar dos de los algoritmos más usados para realizar ese ajuste de hiperparámetros, que son Grid Search y Random Search. Luego vamos a ver el problema a resolver y vamos a ver en detalle el set de datos que vamos a usar en este caso. En la parte 5 vamos a construir un modelo base sin ajuste de hiperparámetros para tener, digamos, un desempeño de referencia con base en el cual compararemos ya los modelos afinados. En la parte 6 pues vamos a realizar la afinación de hiperparámetros con Grid Search CV de Scikit-learn, y en la parte 7 vamos a ver cómo realizar ese ajuste con el módulo Randomized Search CV de Scikit-learn. Entonces comencemos recordando qué son los parámetros e hiperparámetros de un modelo. De esto yo hablo en detalle en un video que tengo acá en el canal que les dejo por acá enlazado, pero básicamente los parámetros de un modelo son unos coeficientes numéricos que se obtienen, y acá esto es lo importante, que se obtienen automáticamente cuando yo entreno el modelo. Es decir, yo no puedo modificar esos valores, sino que esos valores son calculados de forma automática por el algoritmo de entrenamiento. Los hiperparámetros, por otro lado, que son los que nos interesan en este caso, son también unos coeficientes numéricos o unas variables que nosotros tenemos que definir al momento de programar el algoritmo de entrenamiento del modelo. Entonces, dependiendo de cómo escojamos esos hiperparámetros, el modelo resultante va a tener un desempeño mejor o peor. Luego es clave saber cómo escoger esos hiperparámetros, o encontrar más bien los conjuntos de valores de hiperparámetros más adecuados para poder precisamente obtener el modelo con el mejor desempeño después de ese entrenamiento. Entonces nos vamos a enfocar en esos hiperparámetros. Veamos algunos ejemplos de lo que son parámetros e hiperparámetros. Si hablamos, digamos, de un árbol de decisión, por ejemplo, los parámetros son los umbrales de cada partición. Yo les hablo de árboles de regresión y árboles de clasificación en videos que les voy a dejar acá enlazados y en la descripción del video, pero básicamente un árbol se construye tomando cada característico, cada variable de nuestro set de datos, cada columna predictora, y definiendo unos ciertos umbrales. Entonces esos umbrales se calculan automáticamente con el algoritmo de entrenamiento y por tanto son unos parámetros. Y en un árbol de decisión, ¿cuáles serán los hiperparámetros? Pues uno es, por ejemplo, la máxima profundidad que puede llegar a tener el árbol, o puede ser el mínimo número de datos para considerar que lo que tenemos ahí es una hoja, o si tenemos un nodo y queremos generar particiones, al menos cuántos datos debemos tener en ese nodo. Esos son hiperparámetros. Son valores que nosotros podemos escoger, pero que dependiendo de esos valores vamos a tener un mejor o peor desempeño. En un bosque aleatorio, que de los bosques aleatorios también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, y en la academia online también hay un curso tanto de árboles de decisión como de bosques aleatorios, por si quieren darle una mirada, pues también están como parámetros los umbrales de partición de cada árbol, y como hiperparámetros el número de árboles que tiene ese bosque, la máxima profundidad de cada árbol, el número de características con que alimento o entreno cada árbol. Esos son hiperparámetros. Si hablamos, por ejemplo, de una red neuronal, los coeficientes W y B de cada neurona son precisamente los parámetros, y los hiperparámetros son, por ejemplo, cuántas iteraciones de entrenamiento, el tamaño del lote, el número de capas ocultas, el número de neuronas por capa. Entonces, ya teniendo claro qué es esto de parámetros e hiperparámetros,
Recordemos o tengamos en cuenta, porque de esto también hablo en un video del ajuste de hiperparámetros, hablo en un video en detalle que les dejo por acá enlazado. ¿Qué es lo que busca el ajuste de hiperparámetros? Por un lado, reducir el sobreajuste que pueda tener el modelo o el overfitting. El overfitting básicamente es que cuando yo entreno el modelo puede generar buenas predicciones con los datos de entrenamiento, pero cuando le presento datos nuevos ya las predicciones no son tan buenas. Ahí tenemos un problema de overfitting, porque la idea es que el modelo genere buenas predicciones no solo con los datos de entrenamiento, sino con datos totalmente nuevos. Entonces el ajuste de hiperparámetros ayuda en parte a reducir ese sobreajuste, pero lo más importante de todo es que el ajuste de hiperparámetros permite mejorar el desempeño. Es decir, que si por ejemplo yo tengo un clasificador y mido el desempeño del clasificador con la exactitud del total de datos, qué porcentaje termina siendo clasificado correctamente, pues esa exactitud va a ser mayor si yo realizo el ajuste de hiperparámetros. Y si por ejemplo estoy haciendo una tarea de regresión y mido el error entre la predicción que genera el modelo y el valor de referencia al que debería llegar, pues la idea es que ese error sea lo más pequeño, y ese error lo voy a poder reducir al momento de generar las predicciones ajustando los hiperparámetros del modelo. Ahora hablemos de los algoritmos Grid Search y Random Search, que son los dos algoritmos que vamos a ver ahora de forma práctica y que están ya implementados en Scikit-Learn para realizar el ajuste de hiperparámetros. Entonces la idea básica es la siguiente. Lo que tenemos que hacer siempre al momento de ajustar hiperparámetros es definir lo que se conoce como una grilla de hiperparámetros. Entonces, por cada hiperparámetro que nosotros queramos ajustar, tenemos que definir como un rango de posibles valores con los cuales queremos probar, para determinar cuál de ellos es el más adecuado, y luego entonces, como cada hiperparámetro tendrá un rango de valores, se obtienen como todas las posibles combinaciones de esos hiperparámetros. Entonces la idea es, por ejemplo, acá en el caso de, esto lo explico también en detalle en un video donde hablo de Grid Search y Random Search, que les dejo también por acá enlazado, pero la idea básica es la siguiente. Por ejemplo, si tenemos una red neuronal y digamos que queremos ajustar el número de capas, un primer hiperparámetro, el número de neuronas por capa, un segundo hiperparámetro, y el número de neuronas en la capa 2, un tercer hiperparámetro, y digamos que definimos estos rangos de valores. Para el número de capas vamos a probar con una y con dos capas ocultas. Para el número de neuronas en la capa 1 vamos a jugar, por ejemplo, con 20 neuronas o con 10 neuronas en la capa 1. Y para el número de neuronas en la capa 2 vamos a probar con 10 y con 5 neuronas. Entonces, la idea del ajuste de hiperparámetros es encontrar la mejor combinación de esos tres hiperparámetros para los diferentes valores que tenemos en términos del desempeño. Entonces, ¿cuál es la idea? Si, por ejemplo, tenemos estos tres hiperparámetros con esos rangos de valores, ¿qué combinaciones vamos a tener en este caso? Entonces, una primera combinación sería una capa oculta y 20 neuronas en la primera capa oculta. No tendríamos neuronas en la segunda porque no hay segunda capa oculta. Una segunda combinación sería una capa oculta y 10 neuronas en esa capa oculta. Una tercera combinación serían dos capas ocultas con 20 y 10 neuronas respectivamente en cada capa. La cuarta combinación sería 2, 20 y 5. La quinta sería 2, 10 y 10 y la sexta sería 2, 10 y 5. Definiendo esas combinaciones, entonces lo que se hace es, por cada una de estas combinaciones se entrena un modelo, se valida el modelo, es decir, se calcula el desempeño de ese modelo con el set de entrenamiento, con el set de prueba, y cómo se elige el mejor modelo y la mejor combinación, pues aquel modelo o aquella combinación que me entregue el mejor desempeño posible. Entonces tendríamos que entrenar 6 modelos. Tendríamos 6 desempeños, de esos 6 escogemos el mejor y extraemos el mejor modelo correspondiente. Esa sería la idea si usamos este Grid Search. Es decir, que Grid Search lo que hace es entrenar modelos con todas las posibles combinaciones y escoger de todas las posibles combinaciones la mejor de ellas. Obviamente, si tenemos muchos hiperparámetros y muchas combinaciones, pues esto va a requerir que entrenemos muchísimos modelos y el tiempo de entrenamiento puede ser prolongado. Entonces, en ocasiones, lo que se hace es, de todas esas posibles combinaciones, se escoge aleatoriamente una porción y se entrena únicamente esa porción de las combinaciones, y eso es lo que hace Random Search. Entonces, lo que vamos a ver en esta práctica es precisamente esos dos enfoques: el Grid Search, que hace una búsqueda exhaustiva, y el Random Search, que escoge solo una porción aleatoriamente de todas esas combinaciones para elegir de allí el mejor modelo. Esa es como la idea. Y ahora sí, comencemos hablando entonces del problema que vamos a resolver en este caso. Entonces, en este caso,
Como vamos a hablar de Scikit-learn, pues vamos a usar un modelo que se puede entrenar en Scikit-learn, pero la idea es que esta misma lógica ustedes la van a poder aplicar a cualquier otro tipo de modelo de Machine Learning que esté disponible en Scikit-learn. En este caso particular vamos a entrenar un modelo de regresión, pero la misma lógica ustedes la pueden utilizar con modelos de clasificación. Y el modelo que vamos a usar son precisamente árboles de regresión, pero también entonces hay modelos, por ejemplo, de regresión lineal, de regresión logística, de bosques aleatorios, diferentes tipos de modelos disponibles en Scikit-learn, pero la idea va a ser exactamente la misma para el caso de la afinación. En este caso particular, entonces vamos a construir un árbol de decisión para una tarea de regresión y vamos a afinar precisamente ese árbol. Y lo que vamos a usar entonces es un set de datos, ya lo vamos a ver en un momento, que contiene el precio en miles de dólares de diferentes inmuebles en Nueva York. Y asociado a ese precio entonces tenemos diferentes variables para cada inmueble. Entonces tenemos, por ejemplo, el número de habitaciones, el número de baños, el tamaño o el área de la propiedad en pies cuadrados y el tipo de propiedad, que es si es condominio, si es un apartamento, si es multifamiliar, etcétera, etcétera. Entonces la idea es, con base en estas características, predecir el precio de ese inmueble, y como vamos a predecir una cantidad numérica, pues tenemos una tarea de regresión. Entonces ese set de datos se llama New York Housing, es un archivo CSV que ustedes van a poder descargar en el enlace que les dejo acá abajo en la descripción del video, y comencemos entonces leyendo ese set de datos para tener una idea general de las características de este set de datos. Entonces inicialmente tenemos 3.296 registros, es decir, 3.296 inmuebles, y lo que les mencionaba, por cada inmueble tenemos entonces el tipo de inmueble, condo for sale, house for sale, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver los detalles de esta variable type, que es una variable categórica. Tenemos el precio del inmueble, que es la variable que queremos predecir en dólares, $315,000, $260,000, número de habitaciones, 2, 4, 3, etcétera, etcétera, variable numérica. Número de baños, también variable numérica, 2, 1, etcétera, etcétera. Y property square foot, que es básicamente el área en pies cuadrados de esa propiedad. 1400 pies cuadrados, 2015, 445, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta que lo que queremos es predecir el precio, luego tendremos que hacer un preprocesamiento previo del set de datos, vamos a hacer una limpieza también, que esto es necesario en cualquier proyecto de ciencia de datos y de Machine Learning. No nos vamos a detener demasiado en esa limpieza y en esa exploración del set de datos, pero sí es necesario hacerlo para poder luego construir los diferentes modelos. Entonces, primero, comencemos viendo los tipos de datos que tenemos con dataframe.info. Vemos entonces, por ejemplo, que la variable o la columna type es una variable categórica, la columna precio es una variable numérica tipo entero, la variable beds es también tipo entero, numérica, bath es tipo entero, dato flotante, y property square feet es también una variable numérica. Entonces esta variable type, que es categórica, pues ahora en el preprocesamiento vamos a convertirla a una variable numérica. Miremos si hay datos faltantes. De hecho, eso ya lo vemos acá, que no hay datos faltantes. Tenemos 3.296 registros y todas las columnas tienen 3.296 registros no nulos, pero eso también lo podemos verificar acá con isNaSum. De todas estas técnicas básicas de exploración de datos hablo en el tutorial de pandas desde cero, que dejo por acá enlazado por si quieren darle una mirada a ese tutorial que está acá en el canal. Entonces no tenemos datos faltantes. Miremos, por ejemplo, si las variables numéricas tienen valores extremos. Eso lo podemos hacer con boxplots o gráficos de caja. Entonces, por ejemplo, voy a ir al data frame, voy a seleccionar con select the types, selecciono únicamente las variables numéricas, selecciono las columnas correspondientes a esas variables numéricas y pues voy a tener básicamente estas cuatro columnas: price, beds, bath y property square feet, esas cuatro variables, y entonces las voy a mostrar en una grilla de 2×2 y por cada uno de esos elementos de la grilla pues simplemente voy a dibujar el boxplot. Ejecutamos esto. Y acá tenemos el gráfico de cajas. De los gráficos de cajas también hablo en un video donde les hablo del análisis exploratorio de datos. También se los dejo acá enlazado o se los dejo también abajo en la descripción. Pero entonces estos boxplots básicamente lo que me muestran son en cada una de las variables que estoy analizando, esos valores extremos van a aparecer como pequeños círculos por fuera de estas barras superior e inferior, que son lo que se conocen como los whiskers o los bigotes, digámoslo así, de la caja, del gráfico de caja. Entonces vemos que el precio no tiene valores extremos, el número de habitaciones está entre 1 y 4,
el número de baños está entre 1 y 3, el área sí tiene valores extremos, es decir, hay algunos inmuebles con áreas superiores a 4.000 pies cuadrados, por ejemplo tenemos acá unos de 5.000, otros de más de 6.000, pero no los vamos a eliminar porque pueden ser propiedades que realmente existen allá en Nueva York. Entonces vamos a dejar estos datos tal cual como están, no vamos a eliminar nada. Miremos ahora la variable type, que era la variable categórica, y entonces tenemos estos subniveles. Tenemos Co-op for Sale, 1.255 propiedades, House for Sale, 831 propiedades, Condo for Sale, 595, Multifamily Home for Sale, 519 y Townhouse for Sale, 96. Acá lo que podríamos hacer es, por ejemplo, eliminar los valores extremos. En este caso los valores extremos son los que son poco frecuentes, por ejemplo, como este de Townhouse for Sale. Entonces podríamos eliminarlo porque tenemos muy pocos datos y entonces no podríamos entrenar adecuadamente un árbol de regresión con tan pocos datos de esta categoría. Entonces la idea es eliminar, por ejemplo, los datos asociados a esta categoría. Simplemente entonces con log, esto también lo explico en el tutorial de pandas que les dejo enlazado, me voy a la columna type y preservo todos los registros que sean diferentes de Townhouse for Sale. Es decir, voy a preservar estos 4 tipos de registros o de categorías y elimino únicamente estos 96. Y entonces con value counts vamos a hacer el conteo nuevamente después de hacer esa limpieza y estamos preservando los 4 primeros que tenemos acá. Entonces eliminamos 96 datos y ahora en este caso lo que tenemos que hacer es transformar estas variables categóricas que estamos preservando a una representación numérica, y una manera sencilla de hacerlo es representándolos en el formato one-hot. Esto simplemente lo podemos hacer con la función getDummies de pandas. Entonces hago la transformación y convierto eso a datos flotantes para que esas columnas generadas sean columnas numéricas. Entonces ejecutamos esto y acá tenemos que la columna type que teníamos originalmente ahora se subdividió en 4 columnas, que es type Co-op for Sale, type Condo for Sale, type House for Sale y type Multifamily Home for Sale. Y entonces, por ejemplo, acá este 1 indica que para esta primera propiedad que tenemos acá, esa propiedad es de tipo Condo for Sale. Y en las otras categorías se pone un 0. Y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos ya la codificación one-hot. Luego ya tenemos todos los datos en formato numérico o todas las variables. Lo único que nos resta es simplemente tomar esta columna price y ponerla al final del data frame, porque es la columna que queremos predecir, simplemente para organizarlo y ahora poder hacer la partición entre los datos que ingresan al modelo y los datos que queremos predecir. Entonces voy a mover esa columna price al final. Simplemente entonces genero una copia de la columna price. Esta es una manera de hacerlo en pandas. Elimino esa columna price del data frame original y luego creo una nueva columna que voy a seguir llamando price, que es la columna que extraje originalmente, y con eso la estoy moviendo al final. Entonces ejecuto esto y ya tenemos la columna price acá al final del data frame, y con eso entonces ya podemos generar las particiones de entrenamiento y validación. Entonces simplemente voy a tomar todas las columnas hasta la penúltima, 2 puntos menos 1, y las pongo en un arreglo X, es decir, todas estas columnas que tenemos acá hasta antes de price, eso es X. Y Y pues va a ser la última columna, la indexo con menos 1, que es esta columna del precio. Entonces X los datos que entran al modelo, Y los datos que va a predecir el modelo, y con esos X y Y hago la partición con train test split de scikit-learn. Entonces le presento X y Y. El tamaño del set de prueba vamos a decir que es el 25%, es decir que voy a entrenar con el 75% de los datos. Este random state ya lo he explicado en varios videos, pero básicamente la idea es que cuando ustedes generen las particiones con esta semilla del generador aleatorio en este valor, como la partición se hace generando una mezcla aleatoria de los datos, esa mezcla aleatoria va a ser la misma siempre que ejecutemos el código. Y ya tengo entonces los datos de entrenamiento y de prueba. Acá simplemente verifico los tamaños, X de entrenamiento.shape, Y de entrenamiento.shape, y lo mismo para los datos de prueba. Ejecutamos esto y tenemos 2.400 datos de entrenamiento. La entrada al modelo entonces serán 7 variables y se predicen 2.400 datos. Y para prueba pues tenemos 800 datos. Entonces ya tenemos el punto de partida para construir un modelo base. Entonces siempre que vayamos a hacer una afinación de hiperparámetros, como la afinación lo que busca es mejorar el desempeño, pues lo que necesitamos tener siempre es un modelo base
que no va a ser muy bueno, pero que nos va a dar una medida del desempeño de referencia que queremos superar con la afinación de hiperparámetros. Entonces ese es el modelo base. Y acá, como estamos usando un modelo de regresión, generalmente una métrica muy usada es el RMSE, la raíz cuadrada del error cuadrático medio. De esto también hablo, de estas métricas de regresión hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero esta es una de las más usadas. ¿Y cómo se calcula? Entonces, a cada dato o a cada valor, digamos en este caso de precio que quiero predecir, le resto el valor de la predicción, este Y sub I gorro. Hago la resta 1 a 1 del valor de referencia con la predicción que genera el modelo. Como puede haber diferencias positivas y negativas, elevo cada diferencia individual al cuadrado para que me queden únicamente diferencias positivas, de ahí el nombre error cuadrático, y sumo todos esos errores cuadráticos, eso es lo que está acá en el numerador, y divido el resultado entre el número total de datos que tengamos en entrenamiento o en validación. Si no le calculo la raíz cuadrada a esto, pues simplemente ese error sería el error cuadrático medio, que me daría en unidades de dólares al cuadrado. Pero como lo que yo quiero es saber con respecto al precio que quiero predecir cuál es el error en unidades originales de dólares, pues por eso le calculo la raíz cuadrada. Entonces ese es el RMSE que vamos a calcular. ¿Y cómo lo calculamos? Entonces lo calculamos con Root Mean Square Error de Scikit-Learn. Lo voy a importar como RMSE. Acá voy a importar este módulo, Crossval Score, porque como estoy usando un set de entrenamiento y voy a calcular el desempeño, la idea es calcularlo usando la validación cruzada. De eso también hablo en un video y hay un tutorial que les dejo por acá enlazado en la descripción. Como ven, este tutorial usa varios conceptos que ya hemos visto a lo largo del canal en diferentes videos, entonces les sugiero, si no tienen claro alguno de estos conceptos, retomarlo allá en los videos que les voy a dejar enlazados. Entonces, ¿cómo voy a calcular el desempeño del modelo que estoy entrenando? Con la validación cruzada. Y ahora sí, el modelo que vamos a usar pues es un árbol de regresión. Recordemos que esto es un ejemplo específico para árboles de regresión, pero la afinación de hiperparámetros en Scikit-Learn va a seguir la misma lógica que les voy a mostrar acá, sea cual sea el modelo de Scikit-Learn que quieran afinar. La lógica es exactamente la misma. Entonces vamos a importar Decision Tree Regressor. Y lo que vamos a crear es primero una instancia del árbol sin realizar ajuste de hiperparámetros. Es decir, por defecto, cuando yo llamo a este módulo Decision Tree Regressor, por defecto Scikit-Learn define varios hiperparámetros, ya los veremos más adelante. Define varios hiperparámetros del árbol con unos valores por defecto. Vamos a dejar esos valores por defecto, que muy probablemente no van a ser los más adecuados para el set de datos que estamos usando, pero que nos va a permitir tener entonces un modelo con un desempeño de referencia, un desempeño base, con el cual ya compararemos los modelos afinados. Entonces creo la instancia del árbol y acá voy a realizar la validación cruzada. Entonces en la validación cruzada voy a usar Crossval Score, voy a presentarle ese árbol, le presento el set de entrenamiento, hago 5 particiones, esto lo explico precisamente en el tutorial de validación cruzada. Y cómo voy a calcular el desempeño del modelo, pues lo voy a calcular usando la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Scikit-Learn no tiene ese valor implementado directamente, sino que tiene el valor negativo de la raíz cuadrada del error cuadrático medio. Entonces simplemente es como el error cuadrático medio, pero me va a dar una cantidad negativa. Y con esto entonces voy a hacer la validación cruzada. ¿Y cómo obtengo el desempeño del árbol en esa validación cruzada? Como es con el set de entrenamiento, pues simplemente le calculo el promedio a todos esos puntajes y multiplico ese resultado por -1, por lo que les decía hace un momento que tenemos el negativo de la raíz cuadrada del error cuadrático medio, para que me dé simplemente positivo acá ese puntaje. Y ese puntaje entonces es el RMSE con el set de entrenamiento. Esto lo voy a dividir entre 1000 para que me dé simplemente la cantidad en miles de dólares. Lo voy a imprimir con un número decimal y acá le imprimo el mensaje de miles de dólares. Y luego entonces, habiendo hecho, en este punto ya tenemos la validación con el set de entrenamiento. Ahora entonces entreno ese árbol. Realmente acá cuando hago la validación cruzada no se entrena el árbol que creé acá inicialmente. Entonces lo entreno explícitamente con el método fit. Presento el set de entrenamiento y ya habiendo entrenado el árbol, recordemos que este árbol no tiene ninguna afinación, pues calculo el RMSE para el set de prueba, para los datos totalmente nuevos. Entonces, ¿cómo calculo el RMSE? Genero las predicciones con el set de prueba. ¿Cómo genero las predicciones? Con predict. Le presento los datos X de entrada al modelo. Él me genera las predicciones de los precios para esos datos de prueba.
¿Cómo calculo el puntaje RMSE para el set de prueba? Entonces uso RMSE, el módulo que importé acá, RMSE. Le presento los datos de referencia de prueba, los valores reales de los inmuebles y los valores predichos, y eso me calcula el RMSE. Y lo imprimo acá entonces de manera similar a como lo hice con el set de entrenamiento. Entonces veamos estos valores de referencia. Tenemos entonces el modelo ya entrenado de referencia y tenemos que ese modelo genera un error RMSE con el set de entrenamiento de 310.6 miles de dólares. Eso quiere decir que en promedio, cuando el modelo genera predicciones sobre los datos de entrenamiento, comete un error promedio RMSE o un desfase de más o menos 310.6 miles de dólares al momento de predecir el precio de la propiedad. Esto es relativamente alto y la idea es ver si podemos reducir ese error. La idea en un modelo perfecto, pues la idea es que el error que cometa sea exactamente igual a cero, pero probablemente por las características del set de datos, por el modelo que estamos usando, pues estamos obteniendo valores relativamente grandes, pero el objetivo acá es ver que el ajuste de hiperparámetros nos va a permitir reducir precisamente ese error, es decir, mejorar el desempeño de ese modelo. Y con el set de prueba comete un error de 304.6 miles de dólares. Entonces están más o menos en el mismo orden esos errores. Entonces esos son los valores de referencia y esos son los valores que queremos mejorar, es decir, que queremos reducir a medida que hagamos el ajuste de hiperparámetros. Entonces, teniendo estos valores de referencia, ahora sí veamos cómo hacer la afinación de hiperparámetros con el primer método, que es el de Grid Search CV, que es el que hace una búsqueda exhaustiva, analiza todas las posibles combinaciones de hiperparámetros y escoge de todas ellas la mejor, es decir, la que genera el mejor desempeño. Entonces, como primer paso para este Grid Search, pues tenemos que definir la grilla de hiperparámetros, es decir, por cada hiperparámetro que queramos ajustar, debemos definir los diferentes valores con los que queremos probar. Y luego este algoritmo lo que hace es, automáticamente con esa grilla de hiperparámetros, prueba todas las combinaciones y extrae los mejores hiperparámetros y el mejor modelo. Pero lo que tenemos que hacer nosotros manualmente es definir esa grilla. Y para definir esa grilla de hiperparámetros, tenemos que conocer para el modelo en particular que estemos usando, cuáles son los hiperparámetros con los que podemos jugar. Por eso es que es importantísimo siempre en el Machine Learning. Muchas personas se enfocan únicamente en el uso de la librería, en la programación del método, pero en este tipo de tareas, cuando tenemos que afinar un modelo, tenemos que conocer a fondo cómo funciona el modelo para saber qué hiperparámetros tienen más efecto en ese desempeño del modelo y poder precisamente escoger adecuadamente los valores. Entonces, de ahí que sea importante, si ustedes quieren desarrollar una carrera en ciencia de datos y en Machine Learning, pues resulta clave no solo conocer las herramientas de programación, sino conocer a fondo los conceptos asociados a los diferentes modelos de Machine Learning. Y acá, por ejemplo, en el caso de los árboles, pues tenemos diferentes hiperparámetros de los árboles. Recuerden que yo les hablo acá de los árboles de regresión, les hablo por acá en un video que les dejo enlazado, pero veamos acá los parámetros que tiene el árbol que construimos, el modelo base que construimos, para tener una idea. Entonces, hay varios hiperparámetros acá. Los más importantes son, por ejemplo, la máxima profundidad del árbol, es decir, la distancia entre el nodo raíz o entre la raíz del árbol y la hoja más alejada. Esa distancia es la profundidad del árbol. Por defecto, ese valor es known, quiere decir que no estamos controlando con este árbol que se construyó con los hiperparámetros por defecto, no se está controlando ese tamaño del árbol y por tanto ese árbol puede crecer tanto como se quiera para que se sobreajuste a los datos y por tanto eso puede estar generando un desempeño que no es el adecuado. Entonces max depth es un hiperparámetro que podemos controlar. En los árboles también el max features está en known, quiere decir que el árbol podría usar todas las características. Recordemos, las características son estas primeras 7 columnas que tenemos acá son las características. Entonces, en el entrenamiento, el modelo puede escoger 1, 2, 3 o hasta las 7 características y acá no estamos limitando ese número. Entonces, quiere decir que puede tomar absolutamente todas. Max Leaf Nodes es el máximo número de hojas que puede tener el árbol. Entre más hojas tenga, más sobreajuste va a tener y peor va a ser el desempeño con el set de prueba. Entonces, lo ideal es controlar esto. Acá está en known. Quiere decir que el árbol crece de manera descontrolada y puede tener un número de hojas extremadamente alto. Y esos son como los principales hiperparámetros que podemos controlar. En este caso, con el árbol que construimos, ¿qué profundidad tiene? Porque esta profundidad máxima, digamos que acá está en known, no tiene límite.
este número de hojas está en known, no tiene un límite, pero cuando se construye el árbol, pues dependiendo de las características del set de datos se obtiene un valor determinado. Entonces es clave entender esa profundidad máxima de ese número de hojas precisamente para saber o para tener unos valores de referencia sobre los cuales podamos definir nuestra grilla de hiperparámetros. Entonces, ¿cómo calculamos esta profundidad del árbol de referencia que construimos? Con el método getDepth obtenemos la profundidad del árbol y con el método getInLeaves obtenemos el número de hojas de ese árbol. Entonces este árbol que construimos sin ajuste de hiperparámetros tiene una profundidad de 23 y tiene un número de hojas de 1144. Y con base en estos valores de referencia, pues ya podríamos entonces definir nuestros rangos de valores para poder probar en esta grilla de hiperparámetros. Entonces, ahora sí, teniendo esos valores de referencia, vamos a definir la grilla de hiperparámetros. Acá es importante tener en cuenta que nuestro modelo puede tener muchos hiperparámetros, pero si probamos absolutamente con todos los hiperparámetros, pues vamos a tener una grilla gigantesca y por tanto el tiempo de entrenamiento y el tiempo requerido para encontrar el mejor modelo pues va a ser muy prolongado. Entonces, por eso es que yo les sugiero tener claras las características de cómo funciona el modelo desde el punto de vista del concepto de cómo los diferentes hiperparámetros afectan el desempeño del modelo, y lo que les sugiero siempre es, dependiendo del modelo que tengan, escoger los hiperparámetros que ustedes consideren son los que tienen más impacto en ese desempeño. Por ejemplo, acá en el caso del árbol de decisión o del árbol de regresión, lo que les decía, generalmente los hiperparámetros que mayor impacto tienen son la máxima profundidad, el mínimo número de muestras por partición, que es cuando yo tengo un nodo y se va a subdividir para generar nuevos nodos o nuevas hojas. Para que se parta ese nodo en dos, debemos tener un mínimo número de datos. Entonces ese mínimo número de datos está acá, mínimo número de muestras por partición. Al menos debemos tener 2 datos para que se genere una partición, pero yo podría incrementar este valor para que no se generen excesivas particiones y no haya sobreajuste del árbol. Pero entonces podemos jugar con ese hiperparámetro y con el máximo número de hojas que tenga el árbol. Entonces juguemos únicamente con esos 3 hiperparámetros y la idea es definir rangos de valores, tomando como referencia los valores que obtuvimos acá. Entonces, por ejemplo, la máxima profundidad, encontramos que este árbol tenía una profundidad de 23. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, definir valores por debajo y por encima de ese valor de referencia. Entonces acá voy a definir profundidades de 5, 10, 15, 20. Paso por 23, llego a 25, 30, 35, 40 y known. Known quiere decir que no voy a poner un límite en esa máxima profundidad. Acá también, dependiendo de cuántos valores ustedes definan dentro de ese rango, pues eso va a incrementar el número de combinaciones y el número de modelos a entrenar. Entonces, en este caso, como es un modelo sencillo, pues puedo probar con todos estos valores, pero ya ustedes en sus casos particulares pues tendrán que ir ajustando estos rangos de valores. Acá en mínimo número de muestras para generar una partición, voy a probar con 3, desde 3 hasta 7, entonces escribo con arange de NumPy desde 3 hasta 8 en pasos de 2 en 2, es decir, 3, 5 y 7 realmente. Esto lo convierto en una lista de Python. Y el máximo número de hojas, entonces voy a probar desde 25 hasta 100, entonces escribo 25 hasta 101, en pasos de 25 en 25, entonces voy a probar con 25, 50, 75 y 100 hojas. Fíjense que no voy a llegar hasta este límite porque este número de hojas es excesivo y con un número de hojas tan elevado tengo un árbol demasiado grande y que va a tener problemas de sobreajuste. Entonces por eso voy a probar con valores de hasta 100, pero ustedes podrían ya con este código jugar un poco con esos rangos para probar un poco los resultados de la afinación. Entonces, paso 1, ya defino mi grilla de hiperparámetros. Fíjense que esto está como un diccionario de Python. Entonces defino el nombre del hiperparámetro y el rango de valores y tengo esos hiperparámetros. Ahora, esto simplemente es adicional, esto no es necesario, pero es simplemente para que tengamos una idea de, dependiendo de estos rangos que definimos y de los hiperparámetros con los que estamos jugando, cuántas posibles combinaciones vamos a tener. Pues simplemente es tomar el tamaño de cada una de estas listas y multiplicar estos tamaños y ese es el número total de combinaciones. Entonces simplemente acá voy a ir calculando ese número de combinaciones como la multiplicación de esas longitudes. Entonces extraigo cada uno de estos listados de hiperparámetros con los que estoy probando. Acá con
hiperparámetros.items y simplemente el número de combinaciones será el valor original y voy multiplicándolo por la longitud de la lista correspondiente de hiperparámetros. Y eso simplemente para tener acá claro que con los rangos que definí tenemos 108 combinaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando usemos el algoritmo Grid Search CV, el algoritmo va a entrenar 108 modelos, por cada modelo va a almacenar los hiperparámetros, va a calcular el desempeño y automáticamente de todos ellos me va a extraer el modelo que tenga el mejor desempeño. Esa es como la idea. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, tenemos 108 combinaciones y ahora sí pues vamos a hacer la afinación. Entonces, paso 1, creamos una instancia de Grid Search CV del algoritmo para hacer la búsqueda de hiperparámetros. Fíjense que este CV hace referencia a cross validation o validación cruzada. Quiere decir que cuando se entrene cada modelo, cada uno de esos 108 modelos, ¿cómo se va a calcular el desempeño? Usando la validación cruzada, de manera muy similar a como lo hicimos con este modelo de referencia, que usamos acá esta validación cruzada, donde definimos 5 particiones, pues esa misma lógica se va a usar para cada uno de los 108 modelos que estemos acá afinando. Entonces, creamos la instancia, importamos Grid Search CV. ¿Y cómo creamos la instancia? Lo primero que tenemos que definir es el tipo de modelo que queremos afinar. Entonces, queremos afinar un modelo Decision Tree Regressor. Simplemente acá le presento la semilla 1, 2, 3 y no le cambio absolutamente nada, no le defino ningún hiperparámetro porque de forma automática Grid Search CV lo que va a tomar es la grilla de hiperparámetros que acabo de definir, que la defino acá en Param Grid, y va a tomar este modelo base y le va a ir modificando esos hiperparámetros con cada una de las combinaciones. Eso lo hace de forma automática. Este CV igual a 5, lo que va a hacer es entonces generar 5 particiones para la validación. ¿Cómo lo va a validar? ¿Con qué métrica? Entonces esa la defino en scoring con la raíz cuadrada del error cuadrático medio negativa, porque recordemos que en scikit-learn no está el valor positivo. Luego esto tendré que cambiarlo, multiplicarlo por -1 para que me dé el RMSE. Acá en Jobs esto es útil, por ejemplo, como vamos a entrenar muchos modelos, si estamos usando una máquina virtual como en este caso de Google Colab o un computador que tenga múltiples CPUs, pues cuando yo digo número de jobs igual a -1, pues esto lo que va a hacer es usar todas las CPUs que estén disponibles para acelerar, digamos, el tiempo de entrenamiento de todos estos modelos. Y acá verbose igual a 1, simplemente para que me imprima en pantalla el número de combinaciones que se están probando en cada uno de los casos. Entonces, primero creo la instancia, pero hasta acá el algoritmo no hace absolutamente nada porque no lo he ejecutado. Acá he definido como las reglas de juego para hacer la afinación, pero ¿cómo hago como tal la afinación? Pues simplemente llamo a esa instancia que yo llamé acá GS y uso el método fit, le presento el set de entrenamiento y cuando yo haga esto, ejecute esta línea de código, pues ahí sí lo que va a hacer scikit-learn es afinar el modelo, es decir, probar los 108 modelos y extraer el mejor de todos ellos. Entonces, observen que cuando yo oprima o le dé play acá a esta celda, me dice que está haciendo un ajuste o un entrenamiento con 5 particiones, ese es el 5 que aparece acá, y por cada uno de los 108 candidatos, porque tenemos 108 diferentes combinaciones de hiperparámetros, y que en total entonces realmente no se van a entrenar 108 modelos, sino que se van a tener que hacer 108 por 5 sesiones de entrenamiento, que equivalen a un total de 540. Esto lo hizo en muy pocos segundos, en 7 segundos únicamente, porque es un modelo muy sencillo, pero es para que ustedes tengan en cuenta que si es un modelo complejo y si tengo un set de datos muy grande y si defino una grilla de hiperparámetros muy grande, pues esto va a requerir un tiempo relativamente prolongado. Y después de ese tiempo, pues ya tenemos el modelo ya afinado. Acá me da los detalles del mejor, me dice Best Estimator, es decir, el mejor modelo que encontró. Y acá estos son los hiperparámetros ideales para esa grilla de hiperparámetros que definimos. Pero esos datos los podemos obtener también, por ejemplo, si vamos acá. Si vamos a Best Params, al atributo Best Params de la instancia del Grid Search CV, ahí tenemos esos mejores hiperparámetros. Entonces, máxima profundidad de 10, es decir que de todos los hiperparámetros con los que probamos acá, el ideal en este caso es 10 en términos de ese desempeño que es el error cuadrático medio. El otro hiperparámetro ideal es el máximo número de hojas es 25, es decir que de todos estos con los que probamos, de 25, 50, 75 y 100, el ideal es 25. Y finalmente el otro hiperparámetro ideal, el mínimo número de datos por partición es igual a 3, ese valor ideal, donde recordemos que habíamos probado con 3, 5 y 7. Entonces ya tenemos esos 3 valores ideales
y esos están almacenados en Best Params. Y el mejor modelo también ya quedó almacenado automáticamente. Entonces, ¿cómo obtenemos ese mejor árbol? Que lo voy a almacenar precisamente en la variable mejor árbol. Pues me voy a la instancia del grid search y le digo best estimator y ahí ya tengo ese mejor árbol. Si yo le digo, por ejemplo, mejor árbol.getDepth, me da una profundidad de 10, que es precisamente la máxima profundidad ideal que se encontró. Y si le digo getEndLeaves, pues tiene 25, que es este hiperparámetro ideal. Eso es lo que tenemos entonces acá con ese mejor árbol. Ya tenemos el mejor modelo, entonces fíjense que la afinación realmente no requiere demasiadas líneas de código, lo clave es definir la grilla de hiperparámetros y ya teniendo el mejor árbol, entonces recordemos que toda la idea de la afinación de hiperparámetros es mejorar el desempeño. Entonces recordemos que teníamos un desempeño de referencia del árbol sin afinar, donde teníamos un error RMSE del orden de 310 o 304 por $1000 al momento de predecir el precio de cada inmueble, y la idea era reducir esto. Entonces verifiquemos si con la afinación de hiperparámetros tenemos una mejora en ese desempeño. Es decir que acá prácticamente tengo el mismo código que usé antes para validar el árbol sin afinar, pero en este caso lo único que voy a cambiar es que le voy a presentar el árbol afinado. Entonces acá le digo, voy a calcular o voy a hacer la validación cruzada de un árbol, Decision Tree Regressor, pero acá lo clave es que para ese árbol yo voy a definir los mejores hiperparámetros. Entonces, ¿cómo le presento los mejores hiperparámetros que teníamos acá? Se lo presento con doble asterisco y accedo a esos mejores hiperparámetros. Ese es el mejor árbol. Entonces, lo que le estoy diciendo es, haga la validación cruzada de ese mejor árbol con esos mejores hiperparámetros, con este set de entrenamiento, 5 particiones en esa validación cruzada, calcule el desempeño con el negativo de la raíz cuadrada del error cuadrático medio y luego tome el promedio de esos desempeños, multiplíquelo por -1 y ya con eso tenemos el desempeño del mejor árbol medido como el RMSE para el set de entrenamiento, lo imprimimos acá, y para el set de prueba entonces recordemos que hacemos las predicciones tomando el mejor árbol que ya está entrenado, le presentamos el set de prueba, obtenemos las predicciones, calculamos el RMSE de esas predicciones y lo imprimimos en pantalla. Entonces veamos acá qué es lo que ocurre. Teníamos con el árbol sin afinar un error del orden de más o menos $300,000. Acá tenemos un error del orden de $250,000 aproximadamente, entre 250 y 265 aproximadamente, $265,000. Entonces, efectivamente, hemos mejorado el desempeño porque hemos reducido ese error. Obviamente, este error sigue siendo alto, sigue siendo un desfase alto, lo cual quiere decir que probablemente un árbol de regresión no sea lo más adecuado para este set de datos, pero acá lo que nos interesa es ver que efectivamente, cuando hicimos el ajuste de hiperparámetros, estamos mejorando el desempeño del árbol. Así este todavía no se acerca al valor ideal, pero el simple hecho de ejecutar este ajuste de hiperparámetros no garantiza que siempre tengamos un mejor desempeño, porque todo depende de un elemento clave que es la manera como hayamos definido la grilla de hiperparámetros. Si no definimos estos valores adecuadamente, pues es posible que corramos el algoritmo de afinación, vamos a llegar a un modelo, pero ese modelo no necesariamente va a tener el mejor desempeño posible. Entonces es clave la manera como definamos esa grilla de hiperparámetros. Y para demostrar esto, acá intencionalmente, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es definir otra grilla, pero con unos valores que yo sé que no son los adecuados. ¿Por qué? Porque esa profundidad máxima, fíjense que partimos de una profundidad máxima del árbol original del orden de 23, y si un árbol tiene una profundidad demasiado grande o si tiene también un número de hojas excesivamente grande, va a tener overfitting, va a hacer sobreajuste y por tanto el desempeño no va a ser muy bueno. Entonces lo que tenemos que buscar cuando definamos, por ejemplo, los hiperparámetros es no llegar hasta estos extremos en el caso de un árbol de decisión. Por eso es que es clave entender cómo funciona el modelo que queremos afinar, entender los conceptos que están detrás de todo este código. Entonces, si yo me voy a los extremos y defino mi grilla de hiperparámetros con una profundidad excesivamente grande o un número de hojas excesivamente grande, pues esa grilla va a hacer que cuando yo afine los hiperparámetros no necesariamente llegue a un árbol con un buen desempeño. Entonces vamos a hacer intencionalmente eso, a definir una grilla no tan adecuada, y entonces voy a definir profundidades máximas de 800, 900, 1000 o incluso known, es decir, excesivamente grande, y máximo número de hojas de 2000, 4000 y 6000. Recordemos que en el caso anterior
esos hiperparámetros eran de 25, 50, 75 y 100. Entonces estoy llevando todo al extremo, valores muy altos, y con esos hiperparámetros entonces voy a correr la afinación, voy a extraer el mejor modelo. Entonces acá extraigo el mejor modelo, voy a presentarle acá esto mismo, pero ese mejor modelo que obtengamos en este segundo caso pues va a ser peor que el que afinamos hace un momento, porque la grilla de hiperparámetros no va a ser la adecuada. Entonces hagamos eso, calculemos los desempeños y acá vemos que obtenemos desempeños o errores de $282,000 a $295,000, que son peores que los que obtuvimos acá con esta afinación. Entonces es clave definir correctamente la grilla de hiperparámetros. Por el simple hecho de ejecutar el código de afinación de hiperparámetros no vamos a obtener un mejor modelo o no vamos a mejorar el desempeño, porque es clave definir correctamente los hiperparámetros. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y veamos ahora el último método de afinación de hiperparámetros que está disponible en Scikit-learn, que es Randomized Search CV, que como yo les decía hace un momento, pues la idea es que si en el caso anterior de Grid Search CV lo que se hacía era para todas las posibles combinaciones se entrenan los diferentes modelos y se escoge el mejor de todos, es decir, ahí tenemos una búsqueda exhaustiva. En este caso, lo que se hace es de todas las posibles combinaciones, aleatoriamente se toman algunas de ellas y de esa pequeña porción que se toma se escoge el mejor modelo. Entonces esto tiene varias limitaciones porque implica que probablemente de esa porción que aleatoriamente escogimos de las combinaciones, pues de pronto no tendremos ahí el mejor modelo. Ese mejor modelo quedó por fuera de esas combinaciones seleccionadas y por tanto esto nos va a arrojar un mejor modelo, pero que no necesariamente va a ser el mejor si consideráramos todas las posibles combinaciones. Este método no es muy usado precisamente por esa limitación, aunque puede presentar una ventaja, y es que si tenemos en algún caso muchísimas combinaciones, miles de combinaciones, pues podemos usar esta búsqueda aleatoria para reducir esas miles de combinaciones a unos cuantos cientos y de ahí pues tener, digamos, o incrementar la probabilidad de que de pronto escojamos el mejor modelo de esa muestra aleatoria. Pero siempre, digamos, que se puede hacer la búsqueda exhaustiva, pues la sugerencia es hacerlo, pero de todos modos veamos cómo funciona este método. Entonces este método tiene una lógica muy parecida a la de Grid Search. Comenzamos importando Randomized Search CV, definimos la grilla de hiperparámetros como si fuésemos a hacer la búsqueda exhaustiva, pero en la afinación entonces creamos primero la instancia de Randomized Search CV, definimos el tipo de modelo que queremos afinar. Acá entonces en Param Distributions definimos la grilla completa de hiperparámetros, pero lo clave acá es este parámetro NITER, donde definimos del total de combinaciones de hiperparámetros aleatoriamente cuántas vamos a escoger. Entonces, en esta grilla original, la que definimos correctamente, teníamos como 106 o 108 combinaciones. Acá lo que le estoy diciendo es, de esas 108 combinaciones, tome aleatoriamente 20 de ellas y realice la afinación. Ya el resto es igual a Grid Search, es decir, definimos el número de particiones para la validación cruzada, el método de cálculo del desempeño, con fit, entonces afinamos esos 20 modelos o afinamos esas 20 combinaciones y acá pues simplemente voy a imprimir los mejores hiperparámetros, extraigo el mejor árbol, calculo el desempeño del mejor árbol para entrenamiento y calculo el desempeño para el set de prueba como lo hice en los casos anteriores. Entonces ejecutamos esto, acá lo que me dice es, estamos probando únicamente 20 hiperparámetros candidatos del total de 108. Cada uno se entrena 5 veces, es decir, tenemos 100 entrenamientos en total. Acá nos encuentran unos hiperparámetros, pero no necesariamente son los ideales. Por ejemplo, acá obtuvimos un desempeño error de $265,000 o 251,000, pero si yo ejecuto esto nuevamente, esas 20 combinaciones se van a elegir aleatoriamente de otra manera y por tanto el desempeño va a cambiar. Acá seguimos teniendo más o menos lo mismo, pero si ejecutamos esto otras veces, por ejemplo acá ya cambia 264 y 249, si lo vuelvo a ejecutar acá obtenemos lo mismo, pero no necesariamente voy a tener el mismo desempeño cada vez que lo ejecute porque esa muestra se va a tomar precisamente de forma aleatoria, entonces estos valores van a cambiar ligeramente. Entonces lo que yo les sugiero es siempre intentar hacer Grid Search, evitar usar esta otra opción a menos que tengamos un número excesivamente grande de combinaciones y no tengamos el tiempo de cómputo disponible para encontrar ese mejor modelo. Entonces estos serían como los dos métodos que tenemos disponibles en Scikit-learn para realizar la afinación de hiperparámetros de un modelo de Machine Learning.
Como acabamos de ver, es realmente muy sencillo usar los métodos Grid Search CV o Randomized Search CV de Scikit-learn para llevar a cabo el ajuste de hiperparámetros de un modelo de Machine Learning. Y la recomendación es siempre intentar usar el primer módulo, el de Grid Search CV, porque permite realizar una búsqueda exhaustiva de esos hiperparámetros ideales. Aunque la simple ejecución de este algoritmo no garantiza que siempre tengamos al final el mejor modelo, pues en últimas eso va a depender de las particularidades del set de datos que estemos usando, de las características mismas del modelo que queramos afinar, y desde luego esto también va a depender de la correcta escogencia de los hiperparámetros o de las diferentes combinaciones de hiperparámetros que queramos probar en esa afinación. Y además de estos métodos también podemos usar librerías especializadas como por ejemplo la librería Optuna, que incluye algoritmos como la búsqueda bayesiana, que permite llegar a ese conjunto ideal de hiperparámetros pero sin necesidad de probar todas las posibles combinaciones. Si les interesa, déjenme abajo sus comentarios y en un próximo video les puedo explicar cómo funciona esta búsqueda bayesiana, o podemos ver un ejemplo práctico de cómo usar la librería Optuna para realizar este tipo de afinación de hiperparámetros en un modelo de Machine Learning. Recuerden además que el código fuente de este tutorial lo pueden encontrar abajo en la descripción del video, y si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, pues también me pueden dejar abajo sus comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.